Que el Señor me les bendiga, mis hermanos y amigos. Qué bendición poder estar compartiendo la palabra del Señor a esta hora. Gracias por estar conectados a esta hora, ahí hasta la intimidad de su hogar. Queremos llevar una palabra de bendición de parte del Señor. Así es que vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Hermanos, quiero compartirles una breve reflexión en el tema la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. En el versículo que acabamos de leer, podemos ver que Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara hacer cualquier cosa. Es bien importante que nosotros, como hijos de Dios, pues nosotros podamos reconocer de que la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que hace la diferencia. Y cuando él habló cara a cara con el Señor, refiriéndonos a Moisés, él dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. En otras palabras, Moisés le dijo al Señor que no iría a ninguna parte, no daría un solo paso, no se movería a ningún lugar si no estaba seguro que el Señor estaba con él. Y Moisés sabía que era la presencia de Dios en los hijos de Israel que distinguía a su pueblo de las otras naciones que habían, porque Moisés había entendido y había reconocido de que la presencia del Señor era lo que les permitía ser diferente a las demás naciones. Lo mismo es cierto en la iglesia de hoy en día. Lo único que los distingue ante los demás es que Dios está con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, obrando la voluntad de Él sobre cada uno de nosotros. Y eso es la bendición que nosotros podemos experimentar, de que sabemos de que si nosotros permitimos y nosotros le exponemos al Señor que sea la presencia de Él obrando en nuestra vida cada día, definitivamente Dios es tan fiel y tan bueno en amor y misericordia que Él va a permitir que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en cualquier situación que nosotros vayamos a enfrentar. La presencia de Dios en nuestra vida nos da descanso, y ese es un aspecto que quiero compartirles, y que nosotros tenemos que reconocer que la presencia de Dios trae descanso a nuestras vidas. La responsabilidad que Moisés tenía con el pueblo de Israel era grande. Él, pues, eran más de 600,000 personas que él estaba guiando por el camino que el Señor les había mostrado, y definitivamente no era fácil, porque hemos visto en la palabra del Señor que el pueblo, pues, no era sencillo. Comenzó a reclamar, comenzaron a rebelarse, fácilmente se olvidaron de Dios,
y comenzaron a adorar a otros dioses. Y definitivamente ante esas situaciones, Moisés pues llegó un momento que él se sentía cansado. Llegó un momento a reconocer que ya no podía más. Pero Dios le dice: mi presencia te dará descanso. Y a lo mejor a esta hora que estás escuchando esta palabra, te puedes sentir cansado, desanimado, sin fuerzas, y dices que ya no puedes más, ya no puedes seguir adelante. Pero Dios te dice a esta hora: mi presencia te dará descanso. Y muchas veces las luchas, las pruebas, las batallas nos hacen sentirnos cansados, pero el Señor dice en su palabra: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Definitivamente, mis hermanos, qué maravilloso es saber y reconocer que solamente en la presencia del Señor podremos encontrar descanso. Solamente en la presencia de Dios podemos descansar y podemos reconocer que Dios es el que lleva esa carga pesada por nosotros, porque Dios en su palabra nos da esa promesa, que Él va a pelear cada batalla por cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios, en determinado momento, por las mismas circunstancias de la vida o situaciones negativas que enfrentamos, definitivamente lo sentimos cansado. Yo me imagino cuando Moisés iba en ese peregrinaje con el pueblo de Israel, guiándonos, y sabemos que a la luz de la palabra pues no era un pueblo fácil, difícil, y él tenía la gran responsabilidad de que tenía que guiar a ese pueblo, porque Dios le había dado una promesa, Dios le había dado esa encomienda, de esa tarea, para que él la pudiera cumplir y sacar a ese pueblo adelante. Pero no era fácil. Llegó un momento que él se sintió sin fuerza, se sintió cansado, pero Dios le dice a él: mi presencia te dará descanso. Amados hermanos y amigos, en la presencia del Señor podremos encontrar descanso. También la presencia de Dios en nuestra vida nos trae gozo. No solamente podemos descansar en el Señor, sino que podemos gozarnos en el Señor. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios sin ganas de alabar a Dios, sin ganas de levantar nuestras manos y alabar a nuestro Padre Celestial? Llegamos algunas veces solo por hacer acto de presencia a la iglesia, al templo. Y cada vez que llegamos a la casa de Dios, debemos de venir con un corazón dispuesto a alabar a nuestro Señor. Ese es el objetivo. Pero a veces no venimos así. ¿Por qué? Porque lo sentimos con nuestras fuerzas desvanecidas, lo sentimos preocupados por alguna situación, y definitivamente cuando vamos a la casa del Señor, Dios quiere que nosotros le alabemos, lo gocemos en su presencia, pero a veces no es así. David decía: yo me alegraré a los que decían, a la casa de Jehová iremos. Debemos de gozarnos en la presencia de Dios. David dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, hay alegría, hay felicidad, no hay tristeza. Definitivamente, hermanos y amigos, en la presencia del Señor hay gozo, hay alegría, allí no hay tristeza.
donde el Señor está, donde Dios está, donde la presencia del Espíritu Santo está, allí no hay tristeza, sino que allí hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, y eso es la bendición que nosotros como hijos de Dios experimentamos cada día. Y esto es por la pura misericordia del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros y nos permite que nosotros los podamos gozar en su presencia. Cuando Moisés estaba al lado en el cual él sentía de que algo le faltaba, pues él reconocía de que la presencia del Señor estaba allí y que la presencia de Dios le iba a llevar gozo en medio de esas situaciones difíciles que enfrentaba en ese peregrinaje con el pueblo de Israel. A lo mejor el pueblo decía: me gustaría hacer esto, me gustaría ir por este lugar, me gustaría hacer esto, pero hermanos, Moisés sabía, hermanos, cuál era la misión que el Señor le había encomendado. Hoy en día hay libertad, hermanos, para entrar en la presencia del Señor. Sabemos que no tenemos excusas y no tenemos ningún impedimento para buscar la presencia del Señor y encontrar su gozo. Realmente nosotros como hijos de Dios somos llamados a gozarnos en la presencia del Señor, a estar a la hora en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, que nada robe tu gozo, porque aquí está la presencia de Dios. Qué maravilloso, mis amados hermanos y amigos, que podemos gozarnos en la presencia del Señor. Y eso es la gran tarea que como hijos de Dios tenemos, de no dejarnos robar esa bendición, que ese gozo que viene de parte del Señor, que el enemigo los quiera arrebatar. Hoy en día el cristiano se ha envuelto cada día más en el mundo, queriendo adquirir muchas cosas, queriendo adquirir respeto, prestigio, fama y muchas cosas más. Pero lo más importante, a Dios lo ha descuidado en su vida. Ha descuidado la presencia de Dios en sus vidas. Y es necesario que como hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, anhelemos su presencia. Moisés se declara con el Señor y le dice: yo no quiero nada más que tu presencia. La palabra anhelar es desear algo con pasión. Y todo creyente pues debe de desear la presencia de Dios. Todo cristiano debe de anhelar la presencia de Dios para su vida. Y fíjense que el salmista da un clamor y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Realmente sabemos que sin la presencia de Dios en nuestras vidas no somos nada. Y eso lo reconocemos porque Dios es todo. Dios es todo para cada uno de nosotros que hemos creído en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su fidelidad. Como hijos de Dios, pues somos llamados a gozarnos en su presencia y decirle al Señor que nada
nos quite el gozo del Señor en nuestras vidas. En la presencia de Dios hay descanso, hay gozo, y eso nos lleva a anhelar más la presencia del Señor en nuestras vidas. Aspectos bien importantes y bien básicos que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestra vida espiritual. No se trata de ir al templo por compromiso o porque tenemos una mera responsabilidad. Eso es parte de, pero lo que a mí como hijo de Dios y los que somos hijos de Dios y los que anhelamos el descanso, el gozo y la presencia de Dios en nuestras vidas, lo debe de mover eso de que nosotros anhelamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y debemos de reconocer que como hijos de Dios no podemos alcanzar ningún logro sin que el Señor, sin que la presencia del Señor esté ahí obrando a cada momento en cada una de nuestras vidas. Podemos decir que la diferencia en nuestro caminar la hace la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Amado hermano que me escucha a esta hora, les puedo hacer una pregunta. ¿Está la presencia de Dios en tu vida a esta hora? ¿O crees que te hace falta algo? Dios quiere meterse contigo. Dios quiere obrar en tu vida completamente. Dios quiere que tú te muevas al ritmo de cómo el Espíritu Santo lleva cada una de las vidas de aquellos que creen en Él. Muchos han dejado de tener esa experiencia, esa emoción de poder meterse en la presencia del Señor y gozarse y hallar ese descanso que necesitamos. Moisés fue un hombre con mucho carácter, fue un hombre fuerte, dice la palabra, lo podemos ver cuando nos vamos al libro de Éxodo. Moisés fue un hombre fuerte, de carácter, pero las circunstancias de la vida le permitían de que a veces él se sintiera que ya no podía. Y por eso él le dice al Señor: si tú no vas conmigo, no me puedo mover de acá. Si tú no vas conmigo, yo no puedo hacer ninguna cosa a mi manera o en mis propias fuerzas. Yo necesito experimentar ese respaldo tuyo, ese poder tuyo, y que me ayuda a que yo pueda dar un paso de fe en el cual pueda haber buenos resultados. Hermano, definitivamente nosotros en nuestra vida diaria como hijos de Dios necesitamos estar seguros, mis amados hermanos. Necesitamos estar seguros de que Dios está con nosotros obrando. Y tenemos que tener esa convicción que Dios siempre obra para bien en cada una de nuestras vidas. Y qué bendición es que nosotros podamos experimentar y podamos ver que la presencia del Señor hace la diferencia en cada uno de nosotros. Así es que necesitamos definitivamente ese respaldo de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Moisés lo necesitó cuando dirigió al pueblo de Israel, cuando Dios le dio esa tarea que no fue fácil,
Pero, hermano, ¿qué es lo que tú estás enfrentando a esta hora? Que la presencia del Señor no falte en cada uno de nuestras vidas. Y como hijos de Dios, gocémonos, levantémonos y démosles la gloria y la honra al Señor. Y a tu amigo que me estás escuchando a esta hora, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor. Dios quiere hacer obras extraordinarias en esta hora y Él quiere entrar a tu corazón y cambiar tu vida, y que la presencia del Señor a partir de este día esté en tu corazón y tu vida sea una vida transformada por la pura misericordia del Señor. Que el Señor me le bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.